¿Querés que vaya arrancando, Marimar? Dale, sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Chao, soy investigador del CONICET y docente de la Facultad de Humanidades. Y quiero darle la bienvenida al panel Campañas y Candidatos. Hablemos de la historia de las elecciones en Chaco y Corrientes en el siglo XX, que forma parte de un ciclo que iniciamos a principio de año, llamado Historias Cercanas, organizado por el NESEP, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, perteneciente al Instituto de Investigaciones Geohistóricas, IGI, Unidad de Doble Dependencia, CONICET, Universidad Nacional del Nordeste. El núcleo de este año, para quienes nos vienen siguiendo, está cumpliendo sus 10 años, el 10º aniversario. Y este ciclo forma parte de esta celebración y lo celebramos haciendo lo que sabemos, que es hacer historia y hablar un poco sobre el pasado. Y a este grupo, al NESEP, pertenecemos todos, todos y todas quienes estamos aquí presentes en este panel. Pero el panel no lo vamos a hacer todo lo del NESEP, sino un grupo de especialistas. En este caso las voy a presentar a las tres. En principio, María de Mar Solís Carnicer, quien dirige el NESEP, este núcleo. Ella es doctora en Historia y es la actual directora del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y también es la directora, como dije, de nuestro núcleo. Es investigadora independiente del CONICET en el IGI y profesora titular de Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Además, es coordinadora académica del doctorado en Historia de esa facultad y sus temas de investigación, para quienes no la conocen, tiene una larga trayectoria en la región, se refieren a la historia política y contemporánea de Corrientes y del Nordeste argentino. Por otro lado, la doctora Marina Campuzano es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social. Además, es investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Y finalmente es auxiliar docente de la Facultad de Humanidades. Por último, está Belén Vallejos, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste, becaria doctoral de doble dependencia CONICET-ICTI, y además es profesora adjunta de la Cátedra Historia Contemporánea, Política y Social de la Universidad del Chaco Austral. Bueno, para hablar un poco sobre lo que es este ciclo, pero este encuentro en particular, hoy vamos a hablar de partidos políticos y de elecciones. Es el tema de la historia de los partidos políticos, las elecciones, los sistemas electorales y las identidades políticas son, si se quiere, uno de los principales objetos de estudio de los cuales nos ocupamos, dialogamos y discutimos en este núcleo entre investigadores y becarios. Entonces, queremos aprovechar que estamos muy cercanos a una elección, estamos menos de una semana, dentro de 10 días tenemos una elección muy importante a nivel nacional, las elecciones legislativas. Entonces, este tema consideramos que está muy presente en los medios, está muy debatido en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso en las charlas cotidianas que tenemos con amigos o con la familia. Y queremos contar un poco sobre algo de la historia de las elecciones, de la historia de las elecciones a nivel nacional, pero también y particularmente de lo que estudiamos nosotros, que es el nordeste argentino. Creemos que este tema es central para conocer nuestra historia política, tanto nacional como regional, porque nos puede permitir entender un poco más la realidad, entender un poco más cómo hemos llegado hasta aquí y brindarnos herramientas para poder comprender el sistema político del cual nosotros creemos que formamos parte y participamos cada 2 años, ¿no? Eh, y también entender un poco la historicidad de ese sistema político, cómo fue cambiando, cómo se fue complejizando, qué tipo de tensiones se fueron produciendo a lo largo de la historia. Entonces, nos vamos a concentrar particularmente en el siglo XX y en algunos ciclos o instancias claves de nuestra historia, política nacional y regional también. Entonces, propongo a las panelistas, como para poder arrancar, pensar algunas definiciones generales, algunas definiciones políticas sobre los sistemas electorales y su utilidad o para qué sirven. Entonces, te quería preguntar, Marimar, y bueno, y al resto de panelistas, em, ¿qué sistemas electorales se utilizaron en Argentina durante el siglo XX? Bueno, gracias Daniel por la presentación. Gracias a todos los que se sumaron a este panel. Eh,
Bueno, respondiendo a tu pregunta, claramente los sistemas electorales son un conjunto de reglas que son las que determinan cómo se llevan a cabo unas elecciones. Y además también son las reglas que deciden cómo se reparte ese poder y cómo se distribuyen los cargos. Em, y eso entonces también tiene un impacto en cómo se conforman los gobiernos, en cómo se distribuye el poder, cómo se organiza el sistema de partido. También impacta en las prácticas políticas de los partidos políticos y muchas veces los sistemas electorales o las leyes electorales pueden llegar a favorecer o a perjudicar a determinados partidos políticos. Es decir, no solamente son técnicas, reglas en sí mismas, sino que representan también estas leyes, estos sistemas electorales, visiones de la sociedad, visiones de la política, que van más allá del mero acto electoral en sí. En general podríamos decir que existen dos grandes sistemas electorales. Por un lado están los sistemas proporcionales, que son los que distribuyen los cargos de manera proporcional a los votos, y los sistemas mayoritarios, que son los que distribuyen el poder entre el partido mayoritario y el resto. Y bueno, nosotros vamos a empezar acá con la primera gran reforma electoral que tuvimos en el siglo XX en la Argentina, que fue en 1916. Perdón, en 1912. En 1912 se sanciona una ley, que es la ley Sáenz Peña, que es la que vino a modificar realmente de manera considerable el sistema político que estaba vigente hasta ese momento. Hasta allí, ¿cómo eran las elecciones antes de 1912? Bueno, las elecciones no eran obligatorias, tampoco eran secretas. Además, el padrón se organizaba en una instancia previa a las elecciones, donde los ciudadanos debían ir a inscribirse al padrón para poder luego participar de las elecciones. Entonces, el hecho de que el sufragio no sea secreto hacía que muchas veces el elector se viera presionado a votar a determinado caudillo, a determinado dirigente, por temor a represalias, por temor a la policía, ya que la policía ejercía un rol central durante el día de las elecciones. Es decir, que los ciudadanos antes de 1912 tenían pocas garantías para poder ejercer el derecho a elegir, el derecho a votar con libertad. Y si bien, según la Constitución de 1853, el voto en la Argentina era un voto universal para todos los varones, obviamente mayores de edad, en realidad en las elecciones participaba muy poca gente, es decir, un número muy reducido de ciudadanos justamente por todas estas características de este sistema. Ya para 1910 y sobre todo desde fines del siglo XIX, a partir del surgimiento de la Unión Cívica Radical como partido opositor, empiezan a cuestionarse a este sistema y a sus características. Bueno, y esto dio lugar, después de otros intentos previos que hubo antes de 1912, a esta reforma tan importante que se conoce como la Ley Sáenz Peña, porque se aprobó durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. ¿Qué cambios introdujo esta ley de 1912? Y bueno, por un lado, se incorporó el uso del padrón militar, es decir, ya no había que ir a inscribirse en el padrón, sino que el padrón estaba ya organizado previamente y se organizaba en base al padrón militar en función del servicio militar obligatorio. Entonces eso hacía que todos los varones mayores de 18 años directamente aparecieran en el padrón sin necesidad de que tuvieran que ir a inscribirse. Por otro lado, se establece el voto secreto y el voto obligatorio. También, por supuesto, para todos los varones mayores de 18 años. Esto también va a ser importante. El carácter de secreto le va a permitir dar ciertas garantías al ciudadano de que pueda elegir y votar con mayor libertad y libre de esas presiones que tenía cuando tenía que votar a viva voz y el voto no era secreto. Y además, el hecho de que sea obligatorio porque se establecen ciertas multas o distintas cuestiones para aquellos que no vayan a votar, de manera de esta manera obligar a la ciudadanía a que participe, para que sea más la cantidad de personas que se acerquen al día de las elecciones, de modo que los gobiernos que surjan de esas elecciones sean gobiernos que tengan una mayor base de legitimidad. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de personas fue a votar en esas elecciones.
Y por otro lado, se establece también un sistema de representación que va a modificar el sistema anterior, que era un sistema mayoritario por el cual cuando se elegía una lista, todos los candidatos de esa lista eran elegidos. Entonces, la oposición no tenía lugar en la representación. Se establece el sistema de representación de 2 tercios y 1 tercio, es decir, 2 tercios para la mayoría y 1 tercio para la minoría. Entonces, es lo que se conoce normalmente como sistema de lista incompleta, y esto dio lugar a que por primera vez la oposición también pudiera tener un lugar en la representación, un lugar acotado, de solamente un partido, no de todos los partidos minoritarios, solamente de uno, pero por lo menos ya había un espacio abierto para la representación de los partidos opositores. Bien, otra de las transformaciones electorales, como venía comentando Marimares, habló que el voto en 1912 era universal masculino. Bien, para 1947 sí tenemos una de las leyes que amplía la participación política durante el primer peronismo, que es la ley del voto femenino 13.010, ¿sí? Eh, que va a permitir a todas las mujeres mayores de 18 años poder votar, ¿sí? Y ser elegidas. Esto implicaba, por un lado, no la incorporación de la mujer a la participación política, ¿sí? Dentro de los partidos políticos, eh, y, bueno, obviamente va a implicar también una ampliación de la ciudadanía. En 1947, ¿sí? Eva Perón es la que asume el rol de abanderada de la causa e inicia una campaña a favor de la aprobación de la ley a través de discursos, disertaciones radiales, reuniones, ¿no? Eh, donde, bueno, ella va a reivindicar los derechos políticos femeninos, eh, un poco dejando de lado también todo el recorrido previo, ¿no? A la militancia por los derechos políticos de las mujeres que venían haciendo otros sectores, como los sectores del socialismo y grupos de mujeres feministas, ¿no? Finalmente, bueno, se aprueba la ley, ¿sí? Y en 1951 va a ser la primera vez que las mujeres voten. Además de eso, ¿sí? En 1949, durante el primer peronismo también, encontramos la reforma electoral, ¿sí? Que va a plantear una serie de transformaciones en cuanto a la participación política, porque va a incluir a los habitantes de los territorios nacionales que hasta ese momento no podían elegir autoridades nacionales, ¿sí? La reforma electoral de 1949 le va a permitir a los habitantes del territorio nacional poder elegir presidente y vicepresidente. También va a eliminar el colegio electoral y va a permitir el voto directo, ¿sí? Em, bueno, obviamente que todas estas reformas tienen su contrapeso en la oposición, ¿no? Que hablaremos más adelante de esas cuestiones, de esas discusiones. Y finalmente tenemos la ley de provincialización de los territorios nacionales, que también es una ley que se da en el marco del primer gobierno de Juan Domingo Perón, eh, que va a provincializar los territorios de Chaco y La Pampa, y va a incluir a los habitantes del territorio nacional no solamente la posibilidad de votar a sus autoridades, perdón, al presidente y al vicepresidente, sino también de elegir convencionales que vayan a redactar la futura constitución de esas provincias. Entonces, durante la etapa del primer peronismo podemos hablar que hubo claramente una apertura y una ampliación de los derechos políticos, tanto de las mujeres como de los habitantes de los territorios nacionales, que antes de ese periodo, antes de 1949, no podían votar ningún tipo de autoridad, ¿no? Bien, bueno, en principio saludos a todos, muchas gracias por conectarse. Bien, y siguiendo con el tren de las transformaciones electorales más cercanas en el tiempo, tenemos la reforma constitucional que se da en el 94, la cual dentro de los cambios que incorpora,
es el cambio del sistema electoral por voto indirecto que había a nivel nacional, por lo cambio por el voto directo. Pero como es una ley nacional y las provincias tienen autonomía, por ejemplo, en el caso de Corrientes, ya había realizado esta transformación en el año 1993, donde ya había dentro de su constitución cambiado por la ley del sistema electoral del colegio de electores por el voto directo. Y más cercano en el tiempo, una de las últimas transformaciones a nivel electoral es la conocida la ley 26.734, que es la ley del voto joven, que se sanciona en octubre de 2012 y lo que hace es incorporar a jóvenes de 16 y 17 años, pueden votar de manera optativa, ¿no? Esto se hace también en un contexto de gran participación que empuja de cierta forma a los gobiernos kirchneristas y principalmente la segunda gestión de Cristina Fernández, donde empiezan a aparecer una serie de políticas que lo que intentan hacer es incorporar o fomentar la participación de las juventudes, tanto como podemos ver a nivel político participando con su votación, o también incorporándolas al interior del Estado, por ejemplo. Esto lo que va a hacer también al ser una ley nacional, las provincias pueden adherir o no. Cuando se sanciona esta ley, 22 de las 24 provincias adhieren, y de las dos que faltaban eran Corrientes y Santa Fe. Corrientes se termina de adherir en el 2022 y Santa Fe lo hace en el 2023 con una resolución que modifica también su sistema electoral, ¿no? Esta ley es importante en el sentido de que incorpora al padrón electoral un porcentaje que estos jóvenes de 16 y 17 años, por ejemplo, nuestro padrón actual para estas elecciones que se nos vienen, representan entre el 3% de todo el padrón electoral y en el caso de nuestras provincias el 2%. O sea que es un porcentaje importante que en algunos casos pueden ayudar al definir elecciones. Y en ese sentido incorpora o obliga a los partidos políticos a incorporar dentro de sus agendas a temáticas que tienen que ver con las juventudes. Bueno, muchísimas gracias a las tres, muy claras. Entendemos que el siglo XX entonces fue un siglo de ampliaciones de derechos cívicos en alguna medida, con distintas instancias. Ahora les quería preguntar, retomando un poco lo que han dicho hasta aquí, es si estas leyes y estos sistemas electorales rigen de la misma forma en todo el país y para todas las elecciones. Y me gustaría que hagan especial hincapié en esta pregunta en las dos provincias que más trabajamos en el ENESEP, que son Chaco y Corrientes. Entonces, Marimar, si quieres empezar. No, estas leyes que acabamos de mencionar recién son leyes nacionales que rigen entonces para las elecciones nacionales, tanto las elecciones de presidente como las elecciones legislativas. A su vez, cada provincia puede tener su propio sistema electoral que en algunos casos puede coincidir con el sistema nacional, en otros casos puede ser diferente. Por eso es que las elecciones, por ejemplo, de gobernador o las legislaturas provinciales pueden regirse por leyes o por sistemas distintos a estos sistemas que acabamos de mencionar, que son para las leyes, para las elecciones nacionales. Por ejemplo, yendo al caso de Corrientes, hoy había mencionado yo el tema de la ley Sáenz Peña. Bueno, cuando se sancionó la ley Sáenz Peña a nivel nacional, eso derivó a que las provincias tuvieran que hacer también reformas como para poder adherirse de alguna manera a los cambios que introdujo la ley nacional. ¿Qué pasó en Corrientes? ¿Qué hizo Corrientes en ese caso? Corrientes tenía un sistema de representación proporcional que estaba vigente ya desde fines del siglo XIX, desde la Constitución de 1889 y después se perfeccionó en la ley de 1895. ¿En qué consistía este sistema proporcional? El sistema establecía que todos los partidos que participaban de una elección podían alcanzar una representación, tanto en la legislatura como en el colegio electoral, en función de la cantidad de votos que hubiera obtenido. Yo decía hoy que la ley Sáenz Peña introdujo el sistema de mayoría y minoría de 2/3 y 1/3, y en cambio en este caso todos los partidos proporcionalmente podían tener representación. Entonces, este sistema de Corrientes era claramente distinto al sistema nacional. Corrientes no modifica este sistema luego en la ley Sáenz Peña, sino que lo reafirma a través de una reforma constitucional en el año 1913, en el que establece que
va a mantener el sistema de representación proporcional. Pero con una ley que se sancionó en 1915, dice que sí, mantiene este sistema, pero por otro lado incorpora los otros rasgos del sufragio, como por ejemplo el voto secreto, el voto obligatorio, que se había incorporado a la ley Sespeña, eso sí, introduce también Corrientes en su sistema electoral. Esto hizo que Corrientes tuviera a lo largo de todo el siglo XX, o por lo menos cuando estuvo vigente este sistema electoral de representación proporcional, una representación muy repartida de todos los partidos políticos, por ejemplo, en la legislatura. Y además, Corrientes tenía un sistema indirecto, así como hoy mencionó recién Marina, el tema del colegio electoral a nivel nacional, que se va a quitar en dos oportunidades. Por un lado, la reforma del 49 y luego retorna después del 55, después de la Revolución Libertadora, y luego se va a volver a quitar en la Constitución Nacional de 1994. En Corrientes también había colegio electoral para elegir al gobernador. Pero ese colegio electoral también se constituía de acuerdo con el sistema de representación proporcional. Por lo tanto, entonces podían tener representación en el colegio electoral muchos partidos políticos. Y ahí se complicaba un poco la cosa para elegir al gobernador, porque tenía que tener la mitad más uno de los votos de los electores en el colegio electoral para poder elegir al gobernador. Y eso derivó que se tuvieran muchas veces que hacer acuerdos entre los partidos políticos para poder llegar a esa mayoría. Además, en Corrientes tenemos una particular distribución de las secciones electorales, que también va a ser importante en los resultados de las elecciones. Porque fíjense estos mapas que son de las secciones electorales antes del peronismo. Fíjense que el primero de los mapas que tiene que ver con las elecciones legislativas y a gobernador, si uno mira cómo están distribuidas las secciones, vemos que no siguen un orden geográfico, tampoco si uno se fija en la cantidad de población que tenían estos departamentos, hay una organización de tipo demográfica. Más bien, la primera sección, que es la que estaba, por ejemplo, en la ciudad capital y también la ciudad de Goya, eran las dos ciudades más importantes con mayor población de Corrientes, estaban en la misma sección 1. Y sin embargo, era la que tenía menor representación, tanto en el colegio electoral como en la legislatura. Y en cambio, las otras dos secciones electorales que tenían menor población tenían más representación. Bueno, esto claramente fue objeto de muchas disputas, discusiones a lo largo de la historia de Corrientes, porque claramente había detrás de esta distribución de las secciones electorales una intencionalidad política. Yo había dicho hoy que muchas veces las leyes electorales pueden favorecer o perjudicar a determinados partidos políticos. Y claramente este sistema que había sido creado en Corrientes desde fines del siglo XIX y que estuvo vigente hasta el peronismo y luego del peronismo volvió a entrar en vigencia, claramente favoreció a los sectores conservadores. Cuando el peronismo accede al poder, que fue justamente después de Perón, porque las elecciones en las que gana Perón a nivel nacional, el peronismo pierde en Corrientes y tiene que llegar a través de una intervención federal a la provincia, claramente se dieron cuenta de que si no se modificaba el sistema electoral, no se podían llegar a ganar las elecciones. Y entonces se modificó el sistema y se establece, por ejemplo, cambiar la fórmula de la representación proporcional por el de lista completa, es decir, un sistema de mayorías. Y a su vez también cambiar las secciones electorales y dividir en 4 secciones, y fíjense cómo acá sí hay una organización más cercana, digamos, a la distribución geográfica y demográfica de la provincia. Como consecuencia de esta reforma en el 48, que después se complementó con otras cuestiones en el año 51, es que el peronismo va a poder recién, a partir del año 49, acceder al gobierno provincial. Bien. Bueno, en el caso de Chaco vamos a tener algunas particularidades muy distintas del caso de Corrientes. Como les mencioné anteriormente, el Chaco hasta 1951 era territorio nacional, y con la ley de provincialización, en ese mismo año, además de elegir presidente y vicepresidente,
también debían elegir convencionales constituyentes. Y como ya mencionó Marimar también, el sistema que se va a aplicar en esta ocasión en el Chaco es el sistema de circunscripciones uninominales, ¿sí? Que es una lista que se caracteriza por la lista completa de mayorías, es decir, se divide en el territorio, ahí, voy a mostrar los mapas primero, se divide los territorios, ¿sí? En la cantidad de convencionales que tenía que elegir la provincia, ¿sí? Ahí vemos las 15 circunscripciones. em, en teoría, sí, cuando se hace la reforma electoral del 51, se suponía que se aplicaba este sistema para tener la mayor representación de la voz popular en el Congreso. Eso era lo que sostenía el gobierno oficialista, ¿no? Cuando presenta la reforma electoral. Y por otro lado, la otra elección que es muy importante para Chaco, la provincia de Presidente Perón, después de la Constitución de 1951, va a ser la aplicación del voto sindical, ¿sí? Que lo podemos encontrar en el artículo 33 de la Constitución Provincial que se dicta en el 51 y que luego en el 55 va a ser derogada, ¿no? Y estas elecciones se van a, se van a elegir por un lado diputados provinciales y gobernador y vicegobernador. Y a su vez también se elegían autoridades nacionales y diputados y senadores. Entonces, en esta ocasión el voto sindical lo que hacía era, eh, además de la elección, bueno, de los ciudadanos, de los representantes políticos, este artículo le otorgaba a los trabajadores sindicalizados, ¿sí? Poder elegir, ¿sí? 15 representantes que representen justamente a los trabajadores dentro de la legislatura provincial. Es decir, había que elegir 30 diputados provinciales, de los cuales 15 eran elegidos por todo el pueblo y los otros 15 solamente aquellos ciudadanos que estén sindicalizados. eh, y bueno, esta lista de sindicatos debía estar eh, inscripta de manera legal, ¿sí? Y presentado 30 días antes de las elecciones. Esto claramente trae como una crítica muy fuerte por parte de la oposición, que de hecho una de las características es que solamente van a participar dos partidos políticos en las elecciones del 53 en forma de protesta por la aplicación del doble voto, el voto sindical, en 1953. ¿Sí? Bien. Y con relación a las elecciones de 1983, a ver si vamos para esa diapositiva, bueno, hubo, para poder llegar, por ejemplo, a esa foto donde Viñuela le pasa el mando a Alfonsín, hubo todo un año que organizar las elecciones de cómo se iba a hacer esa transición y cómo se iba a hacer la apertura de las elecciones, ¿no? Tras la derrota de Malvinas, en julio del 82, la dictadura sanciona una ley donde se deroga la prohibición de la actividad política, que fue la ley 22.617. A partir de ahí, bueno, están formalmente, más allá de que los partidos ya desde el 81, con la formación de la multipartidaria, ya estaban participando y estaban accionando y presionando la dictadura para la apertura democrática, pero esto oficialmente, legalmente, les permite poder reunirse, organizarse y poder armar de lo que va a venir en adelante las campañas electorales, por ejemplo. Entonces, para agosto del 82, otra de las leyes que se sanciona es la de 22.627, que lo que es la ley de partidos políticos. Después, la otra ley que se sanciona, que es la ley electoral, que es una ley nacional, que lo que va a establecer es cómo se van a llevar adelante las elecciones, que es una ley nacional que después a nivel, como cada provincia tiene su constitución donde establece los sistemas, el tipo de sistema electoral. Por ejemplo, en el caso de Chaco, en el caso de Corrientes, se continuó con el sistema de voto indirecto a través del Consejo Electoral, y en el caso de Chaco hubo toda una serie de reuniones que mantenía el gobernador de facto en ese momento con los partidos políticos para poder organizar cómo se iba a llevar adelante. Y se realizó a través del voto directo. En la siguiente,
Además, también se estableció todo un cronograma electoral que lo que hizo fue, de cierta manera, ordenar y organizar a los partidos políticos, obligarlos a llevar adelante toda una serie de actividades como, por ejemplo, establecer las afiliaciones, es decir, bueno, para poder participar, cada partido tenía que contar con un mínimo de afiliados. Después, el hecho de llevar, que esta era una de las disputas que tenían, por ejemplo, en el caso de Chaco, el hecho de llevar adelante o no elecciones internas, los obligaba a, bueno, realizar las afiliaciones, de poder conformar las ramas internas y poder realizar las elecciones internas y poder elegir de esta manera a sus autoridades, las autoridades políticas de cada partido, ¿no? Y después, una vez que las autoridades políticas ya estaban elegidas, poder llevar adelante los congresos o convenciones provinciales donde cada uno de esos partidos podía elegir a sus candidatos. Y de ahí en adelante poder llevar, ya iniciar todo lo que tenía que ver con la campaña electoral. Entonces, fue un proceso largo que se dio a través de un año en lo cual estas organizaciones políticas, los partidos que desde el 76 en adelante estuvieron inhabilitadas para poder participar activamente, comenzaron a reorganizar sus bases, de cierta forma, no solamente la base militante, sino también lo que tiene que ver con la base en cuanto a votantes, esta cuestión de, bueno, empezar a pensar y a unificar, bueno, cómo llegar a los ciudadanos para pensar las elecciones en cuanto al sistema de votaciones, ¿no? Bueno, gracias de vuelta a las tres, muy, muy claras y muy concretas. Me quiero quedar con lo último que dijiste, Marina, recién. Veníamos hablando de sistemas electorales, de la organización, de las jurisdicciones para efectuar esto, pero nos faltan los actores, ¿no? Los agentes que disputan y que llevan adelante esto. Justamente que un poco lo que decías recién. Entonces, Marina, te quería preguntar una definición técnica o de la mirada política, ¿qué son los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Qué características tienen sus diferentes tipos? Si nos puedes explicar un poquito esto. Bien, los partidos políticos, así como lo ven en el cuadro que fuimos desagregando como estos rasgos, por un lado viene esta idea de parte, que no representan al todo, sino que en realidad están representando a partes o a sectores de la sociedad, son agentes de mediación entre el Estado y la sociedad. En ese sentido van a procesar de manera institucional los conflictos sociales, ¿sí? Ante determinadas demandas van a ser los que van a movilizar, de acuerdo con sus representantes, algunas de esas demandas y conflictos. Expresan identidades colectivas existentes, regionales o étnicas. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros vamos a hablar mucho de los partidos provinciales, por ejemplo, que tienen que ver con unas identidades políticas propias de nuestra región, y también son agentes de gobierno. Estos partidos no siempre fueron así, siempre fueron evolucionando en el tiempo, como por ejemplo, bueno, de aquel partido de notables que funcionaban, por ejemplo, solamente en momentos preelectorales y que dependían fuertemente de aquellas familias que los creaban o que patrocinaban esos partidos. Pasamos, por ejemplo, en la actualidad a partidos modernos que tienen rasgos como, por ejemplo, esta idea de que los partidos modernos aparecen justamente por todas esas leyes que estábamos comentando al inicio de ampliación y universalización del voto, ¿no? Entonces se empiezan a incorporar, se empiezan a constituir como organizaciones que incorporan a sus militantes desde el inicio en sus bases para que puedan ir construyendo sus carreras políticas, delimitan burocracias internas que puedan asegurar esa organización, ese movimiento a nivel partidario. Em, Sus representantes tienen que defender la voz del partido en las distintas instancias de representación, esta idea de ser orgánico, ¿no? También, bueno, sus autoridades son colegiadas en el sentido de que no representan a una persona, sino que en realidad las autoridades o el gobierno de un partido es grupal, está conformado por varias personas. Em, Tienen, esperen que me perdí, tienen autonomía financiera y te representan de cierta forma, o esto como decíamos al inicio, ¿no? Una forma de ver al mundo, en ese sentido un tipo de ideología, ¿no?
Y en la actualidad, bueno, estos rasgos que estoy diciendo del Partido Moderno las vemos un tanto desdibujadas, ¿no? Y entonces comienzan a tener más presencia, más importancia lo que lo denominamos los frentes políticos. Y sobre todo también los frentes políticos pensando en estas reformas que les comentábamos al inicio, que cambian los sistemas electorales y los hacen mucho más competitivos. Entonces, en ese sentido, para las elecciones, por ejemplo, los partidos tienen que conformar esos frentes electorales que tras las elecciones pueden constituirse o no en coaliciones de gobierno. Bueno, buenísimo, Marina. Recién decías, hace un ratito decías, bueno, acá vamos a ver partidos provinciales y un poco vemos los logos de los partidos y ahí vemos una diversidad de representaciones o de partes de esta sociedad representada en los partidos. Entonces quería preguntarles cuáles fueron a su criterio y en sus investigaciones, cuáles fueron los partidos más importantes que se disputaron el poder en Chaco y en Corrientes. Bueno, empiezo yo con Corrientes. Podría decir que hasta mediados del siglo XX, los tres partidos más importantes que van a actuar en la política provincial van a ser el Partido Autonomista, el Partido Liberal y el Partido Radical. Al mencionar estos tres partidos, eso no quiere decir que no existieran en Corrientes otros partidos. Hubo también participación de otros partidos, como por ejemplo los socialistas, como por ejemplo los partidos demócrata cristiano, demócrata progresista, en distintos momentos, ¿verdad?, del siglo XX, pero claramente en la primera mitad del siglo XX los partidos más importantes van a ser estos tres. Ahora, eh, si bien van a ser tres partidos políticos, nosotros podemos ver en el caso de Corrientes como que se conforma, en la primera mitad del siglo XX, se conforman dos grandes bloques. Por un lado van a estar los partidos conservadores, que van a estar constituidos por el Partido Liberal y el Partido Autonomista, que son esos dos partidos que se inician a fines del siglo XIX y que se conforman claramente con esos rasgos que Marina mencionó recién de esos partidos de notables que se constituyen en torno a determinadas figuras o personas y que no tienen una organización interna tan definida. Y por otro lado, el Partido Radical, que si bien surge también a fines del siglo XIX, ya en la década del 90, en el caso de Corrientes va a sancionar su carta orgánica en el año 1909, es decir, ya a principios del siglo XX. Y entonces cuando se conforma, se constituye ya orgánicamente el Partido Radical, es allí donde claramente se van a conformar estos dos sectores, porque los partidos autonomista y liberal se van a considerar a sí mismos como los representantes auténticos de la identidad correntina, y entonces van a creer que el radicalismo es algo ajeno, algo foráneo, y se van a sentir entonces que deben defender esa tradición y conservar esa tradición política local. Claramente el Partido Autonomista y el Partido Liberal son partidos provinciales, mientras que el Partido Radical es un partido nacional. Y eso también marca diferencia acerca de cómo se van a organizar internamente ambos partidos. Claramente el Partido Radical, si bien participó de las elecciones en todos estos años, nunca llegó a ser gobierno. Ni siquiera llegó a ser gobierno en Corrientes durante la etapa de la denominada etapa radical, cuando gobernó el radicalismo a nivel nacional entre 1916 y 1930. En Corrientes se mantuvieron en el poder los partidos conservadores, y en esto fue muy importante todo ese sistema electoral del que hablábamos antes. Y además también la práctica de una práctica política que venía también de la política de tipo tradicional, pero que la van a moldar los partidos conservadores en estos años, que es la práctica de la política del acuerdo. Es decir, el Partido Liberal y el Partido Autonomista van a sellar acuerdos políticos de gobernabilidad, y entonces eso les va a permitir mantenerse en el poder y gobernar en manera conjunta, y a la vez impedir la llegada del radicalismo al gobierno. Durante la década del 30, esta política del acuerdo se va a transformar un poco porque los liberales van a quedar ajenos al gobierno y quienes van a gobernar van a ser los autonomistas en acuerdo con los radicales antipersonalistas. Y ya con el surgimiento del peronismo, ya a mediados de la década del 40,
vemos que el peronismo en Corrientes se nutre de algunas tradiciones políticas previas tradicionales. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a constituir el peronismo en Corrientes? Vamos a ver que va a haber un núcleo muy importante, prácticamente todo completo, el radicalismo antipersonalista se va a pasar al peronismo. Por otro lado, también va a tener una vertiente nacionalista, que es la Alianza Libertadora Nacionalista, que es una agrupación nacionalista que va a tener injerencias, sobre todo a principios de la década del 40 en Corrientes, y que vamos a ver que gran parte de los dirigentes de ese primer peronismo provincial van a provenir de esa Alianza Libertadora Nacionalista. Y finalmente también vamos a encontrar que en ese primer peronismo correntino se van a confluir algunos dirigentes de los partidos conservadores, sobre todo del Partido Liberal. Mientras que la pata sindical, podríamos decir, del Partido Peronista, que en la, digamos, en el imaginario que todos tenemos acerca de la constitución del peronismo es muy importante, que es el sector sindical que constituyó el Partido Laborista. También claramente en Corrientes se conformó el Partido Laborista que integró al Partido Peronista, pero el movimiento obrero en Corrientes hasta mediados del siglo XX era un movimiento muy débil realmente, estaba muy poco organizado. Y eso también se va a, se va a ver reflejado en el peso que van a tener los sindicatos en la conformación de ese primer peronismo en Corrientes, donde estos otros sectores que yo acabo de mencionar van a ser los más importantes. Bien. Bueno, en el Chaco de nuevo tenemos como una contraposición, ¿no? Porque bueno, para las elecciones de 1951 vamos a tener varios partidos dando vuelta, otros con más tradición, y que me voy a corregir un error que cometí al principio, que en realidad los partidos políticos sí tenían espacios de participación para la elección de autoridades municipales, ¿sí? En Chaco, antes de la ley de provincialización existían ese tipo de participación política. Los de mayor trayectoria en el Chaco, los partidos de mayor trayectoria, van a ser, bueno, el Partido Socialista, la Unión, la Partido Radical, la Unión Cívica Radical, ¿sí? También vamos a encontrar, bueno, la participación del Partido Comunista, el Partido Demócrata Progresista, que tenía muchos vínculos con el Partido de Corrientes. Eh, de hecho, en la prensa se encuentran muchos mitines o reuniones donde los referentes de este partido se cruzan de Corrientes a Resistencia, bueno, a hacer reuniones, sobre todo, bueno, en momentos de elecciones, el diálogo con Corrientes era muy fluido. Y bueno, obviamente eh, para la década del 40 también tenemos, bueno, la participación, ¿no? del Partido Peronista. Eh, Sin embargo, tenemos como distintos grados de organización para las elecciones de 1951. De hecho, voy a mencionar que el Partido Comunista, por ejemplo, que es el que participa en las elecciones del 51 y del 53, eh, tiene como apariciones esporádicas en la prensa, porque bueno, es la principal fuente para reconstruir este periodo. Em, Tiene como apariciones esporádicas de discursos, mitines, reuniones, congresos, o el aviso de la llegada de algún referente nacional al territorio. Sin embargo, los dos partidos de mayor peso, bueno, van a ser la Unión Cívica Radical eh, y el Partido Socialista. Eh, que no solamente, bueno, van a ser importantes por su trayectoria previa, sino porque también van a ser los principales opositores del Partido Peronista en el Chaco, que a diferencia, bueno, de Corrientes, el peso de la rama sindical va a ser fundamental. De hecho, uno de los candidatos a gobernador por el Partido Peronista va a salir de la rama sindical. Eh, entonces, bueno, encontramos ahí, sobre todo en la prensa, ¿no? Una actividad política muy fuerte de estos partidos. También hay apariciones de partidos conservadores, pero
es como muy esporádico, no son tan, digo, tan permanente su participación, o al menos lo que podemos rastrear en la prensa del territorio, que es la principal fuente para reconstruir todo lo que sea la actividad política, porque las elecciones del 51 y el 53, el territorio, que va a ser uno de los principales diarios del Chaco, va a tener un apartado específico que se llama movimientos políticos. Entonces en ese apartado vamos a encontrar todas las actividades referente a mitines, bueno, talleres de educación cívica y otras cuestiones que vamos a desarrollar más adelante, donde se muestra la actividad partidaria y también, bueno, denuncias e intercambios entre los distintos partidos de manera soslayada, porque no lo nombran de manera directa, pero sabemos que todo el tiempo están en tensión, sobre todo el Partido Peronista y la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, que son como los tres actores que están dando vueltas en las elecciones del 51. Y para el 53, como ya les había mencionado, en el 53 se va a aplicar el voto sindical o el doble voto, y esto va a provocar que tanto el Partido Socialista como la Unión Cívica Radical denuncien que eh, la aplicación de esta ley no permitía seguir las reglas del juego democrático, ¿sí? De hecho, van a haber intervenciones en la prensa. Edgardo Rossi, que es uno de los referentes más importantes del Partido Socialista, va a sacar como un escrito diciendo cuáles son los problemas de participar en las elecciones eh, del 53, teniendo, bueno, esta reglamentación electoral. Solamente va a participar el Partido Comunista y el Partido Peronista, ¿no? Son los únicos dos que vamos a encontrar ahí, que se van a estar repartiendo ahí los votos. Bueno, muchísimas gracias. Me quedé pensando un poco en la participación de los partidos políticos, que en esta charla no nos estamos concentrando en un periodo particular de mucha tensión, que es el periodo de las dictaduras militares. Sabemos que los partidos políticos tuvieron participación activa en los golpes y en el sostenimiento de la gobernabilidad de los militares en el poder. Esto de alguna manera le da o le ha dado su carácter cívico a las dictaduras militares. Entonces te quería preguntar, Marina, en particular, vos que trabajás la transición democrática de la década del 80, sí, ¿qué características tuvo esta rearmado? Hoy hablabas de la ley de partidos políticos, y si nos podés contar un poquito las características de los partidos políticos en ese momento de reactivación o de renovación de la democracia en la década del 80. Bien. Las elecciones, tanto en Chaco como en Corrientes, va a convocar una gran participación, y los partidos políticos que van a, por ejemplo, en el caso de Corrientes, que vamos a ver, a diferencia por ahí de lo que contaba Belén, en la prensa se notaba mucha actividad y noticias muy chiquitas de conformación de tal unidad básica, de tal reunión. Eran mucho de ir o convocar al medio para contar qué estaban haciendo, y así como decía Belén, también había secciones fijas, tanto en los diarios, donde relevaban, bueno, la actividad de los partidos políticos en esa programación. Entonces había como mucho y aparecía de todos los partidos. Por ejemplo, en el caso de Corrientes, los partidos que participaron, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Progresista, el MID, eh, la UCR, pero los principales eran el Partido Liberal, el Partido Autonomista y el Partido Justicialista, ¿no? Y dentro de esos dos partidos, las principales figuras eran José Antonio Romero Feris y Julio Romero, ¿no? Que eran como los dos contrincantes, y que además, para poder nosotros reconstruir esta etapa, nos tomamos de la prensa, y ambos eran dueños de diarios, ¿no? En el caso de José Antonio Romero Feris, había fundado el diario Litoral, hijo de una familia ganadera de San Luis del Palmar. A su vez era abogado, que también presentaba trayectoria de dirigir clubes deportivos, entidades gremiales vinculadas a la ganadería, y a su vez también había sido nombrado por la dictadura como embajador de Costa Rica, ¿no? Entonces contaba con cierta trayectoria. Y en el otro caso, en el caso de Julio Romero, bueno, tenía una trayectoria política mucho más amplia,
porque había sido militante y referente también de la Unión Cívica Radical, y después se pasa al peronismo, con quien llega a la gobernación en el 73. Fue el último gobernador antes de la dictadura, que en el 76, cuando se produce la dictadura, él se exilia en Paraguay y regresa después con la derrota de Malvinas. Y ahí inician la campaña. Estas dos van a ser como las figuras centrales y las disputas. Y al ser justamente los dos dueños de medios, las disputas la podíamos leer y seguir a través de los diarios, ¿no? De la portada de los diarios. En el caso de Chaco, por ejemplo, también hubo una gran participación por parte de los partidos políticos. También participaron el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Popular, el MIR, el Movimiento de Unidad Chaqueña, pero las principales figuras eran el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. La siguiente, Belén, por favor. Y ahí vamos a encontrar las figuras como más importantes, que lo que va a tener, tanto para Chaco como Corrientes, la vuelta a la democracia, va a reconfirmar de cierta forma los liderazgos tradicionales, ¿no? Van a ser figuras que ya cuentan con una actividad política anterior, que ya tienen trayectoria dentro de los partidos. Por ejemplo, en el caso de izquierda a derecha está Luis León, que era el referente de la Unión Cívica Radical, había ocupado, así como en este caso tenemos en el caso del Chaco, actores que tienen una proyección nacional. Él estaba muy cercano a Balbín y tenía una organización, su agrupación, un movimiento de afirmación irigoyenista, tenía una proyección nacional y no estaba solamente en el Chaco, tenía aspiraciones, incluso coqueteaba con esto de poder ser candidato a presidente con Alfonsín. Y después, a contracara, en el caso del PJ, vamos a tener una figura muy importante, que es de Olinda Vittel, que de cierta forma no va a ser el candidato a gobernador, pero va a traccionar fuertemente todo lo que es la actividad política. Va a ser el presidente del partido, va a llevar adelante las elecciones y después se va a incluir como candidato a vicepresidente con la fórmula Luder Vittel, ¿no? Y el candidato a gobernador en el caso del Chaco, en el caso del PJ, va a ser Florencio Tener, que era de Sespeña, abogado también, y que ya tenía una trayectoria también política. Había sido ministro del gobierno de Vittel en el 73, entonces ya contaba con cierta trayectoria. Bueno, y estas son como las principales figuras en el caso del Chaco. Bueno, buenísimo. Gracias, Marina. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, para hacer una síntesis un poco, es qué son los sistemas electorales, cuáles son las leyes que los sostienen, cómo se han ido modificando con el tiempo. Nos concentramos un poquito en Chaco, en Corrientes, hablamos de los partidos políticos. Hicimos como una presentación del teatro en general en este siglo XX. Pero bueno, ahora nos gustaría saber un poco, tener un poco las tensiones y hablar un poco de lo que fue sucediendo. Entonces, les quería preguntar qué características tuvieron, yendo ya de lleno a la cuestión más activa, las elecciones y las campañas políticas, sobre todo durante el siglo XX, tanto en Corrientes como en Chaco. Bueno, arranco yo con Corrientes. Bueno, como para decir algunas cuestiones, porque acá se puede hablar un montón, pero nos va a llevar muchísimo tiempo. Algunas cuestiones que me parece que pueden ser interesantes como para poder entender cómo funcionaban estos partidos políticos, cómo eran las campañas políticas, qué prácticas políticas se llevaban a cabo. Podríamos decir que, por ejemplo, a principios del siglo XX, estos tres partidos que yo mencionaba hoy, que fueron los principales, que son el Partido Liberal, el Partido Autonomista y el Partido Radical, tenían una organización interna bastante parecida, podríamos decir. En los tres casos, la autoridad máxima del partido, que estaba reconocida por las cartas orgánicas, era la convención provincial, la convención partidaria. Y esas convenciones eran las encargadas en general de elegir a los candidatos que se iban a presentar en las elecciones. Ahora, las convenciones de estos tres partidos eran totalmente diferentes entre sí. Las convenciones liberales y las convenciones radicales, y esto uno lo puede ver también en la prensa, así como decían Marina y Belén para los otros casos de las elecciones que ellos analizaron,
También acá en la prensa aparecen noticias de estas convenciones y de qué pasaba. En general, las radicales y las liberales duraban varios días, había muchas discusiones, había debates, había peleas, bueno, de todo, hasta que se lograba definir los candidatos para las elecciones. Mientras que las convenciones autonomistas parecían como una especie de reunión social, donde se hacían brindis, donde un diálogo más tranquilo. ¿Por qué? Porque en el caso del Partido Autonomista estaba la figura de un líder que tenía un liderazgo muy fuerte, que era Juan Ramón Vidal, y prácticamente Vidal era el que decidía quiénes iban a ser los candidatos en las elecciones. Entonces, simplemente la convención era para este, aceptar y reconocer a esos candidatos que ya previamente estaban definidos y muchas veces eran elegidos directamente por el mismo Vidal. Por lo tanto, entonces las elecciones autonomistas tenían menos debates, menos discusión y eran mucho más breves. De estos tres partidos, el único partido que tuvo elecciones internas para elegir los candidatos, no siempre, en algunas elecciones, fue el Partido Radical. Y esto marca cierta diferencia porque hay una mayor democratización interna dentro del partido, porque hay una mayor participación de los militantes, de los afiliados en la selección de los candidatos. Pero de todas maneras, si bien esto fue una característica solamente del radicalismo en estos años, tampoco es que se dio en todas las elecciones, pero sí claramente marca una diferencia en las prácticas entre los radicales y los conservadores. Y en cuanto al financiamiento de la política o de los partidos políticos, claramente cuando se sanciona la ley Sespeña y se amplía la base electoral, ya había que salir a conquistar votos, ¿no? Porque antes, como las elecciones eran más pequeñas y estaban más, eran más manejables y eran manejadas a través de los caudillos y demás, no hacía falta hacer tanta campaña política. Ahora, cuando se amplía la base electoral, hay que salir a conquistar los votos. Y eso claramente también implica mayores costos, ¿eh? La política se encarece a partir de que se amplía la base de participación, porque había que hacer campaña, y la campaña es cara. Entonces había que buscar financiamiento para la política. Y ahí vemos que, por ejemplo, en los tres casos yo encontré que se solicitaba a los candidatos de los partidos que donaran una parte de su salario, de su sueldo, para la caja partidaria y para la campaña política. También muchas veces a los empleados públicos, para el caso de los partidos oficialistas, también se les solicitaba o se les imponía la donación de un porcentaje de su salario para la caja del partido. Y en el año 1916 yo encontré, y ahí les puse una foto en la diapositiva, de una propaganda del Partido Radical, que también buscaron otros medios de financiamiento. Por ejemplo, en ese caso, vendían unos cigarrillos intransigentes, que con la venta de cada uno de los paquetes de esos cigarrillos se obtenía dinero que también iba para la caja partidaria. Además, bueno, era muy común hacer banquetes para el caso de los dirigentes en las ciudades y para el caso de los votantes populares o en las zonas rurales, era mucho más común el organizar asados, ¿m? Donde participaban realmente muchísimas personas. Claramente, como la mujer estaba hasta la sanción del voto femenino, como explicó Belén en el 47, imposibilitada de votar, estas reuniones, estos asados, estos banquetes, generalmente eran solamente de varones, no participaban las mujeres en estos encuentros. Sí hemos encontrado que para algunos eventos, por ejemplo en el Teatro Vera, donde se presentaba a los candidatos, donde sí aparecen en las reseñas de los diarios la presencia femenina, pero aparecen como, bueno, que le daban el toque, el toque estético a la reunión, como una especie de adorno, ¿verdad? A la reunión política, claramente donde no tenían participación activa, ni mucho menos. También se hacían bailes populares, no, todavía no cambies, por favor.
También se hacían bailes populares, que eran también espacios para conseguir mayor cantidad de adherentes. También los comités se convertían en casas de juego, y eso también era una forma de reclutar adherentes. También los radicales se ocuparon muchísimo, sobre todo después de la sanción de la ley Sespeña, de convertir a los comités en una especie de escuelas de civismo, donde se les enseñaba a las personas de cómo votar, también cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus obligaciones, y también ofrecían asesoramiento y abogados en el caso de que, por ejemplo, se plantearan determinadas problemas en las elecciones, podían entonces ellos representar a los ciudadanos que encontraran, bueno, situaciones, digamos, irregulares que se debían denunciar. También el, antes de la ley Sespeña era muy común que se votara en grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecía previamente momentos en los que cada uno de los partidos tenía que acercarse al atrio donde estaban las mesas electorales para votar. Si bien esto era muy común antes de la ley Sáenz Peña, en realidad es una práctica que se siguió extendiendo. Ahí yo les agregué una foto en esa diapositiva que se ve bastante mal, que es de una revista, la revista El Hogar, donde muestra unas imágenes de las elecciones de 1908, donde aparecen en la foto, bueno, acá va el grupo de los radicales a votar, acá claramente era algo que ni siquiera era cuestionado, porque era una práctica común con la cual se pensaba que se evitaban los enfrentamientos, la violencia, que era muy común en las elecciones, sobre todo antes de la ley Sáenz Peña, pero que claramente son prácticas que perduraron más allá de la sanción de la ley. Después también allí agregué yo unas fotos sobre diarios, que también Marina y Belén hicieron referencia a la importancia que van a tener los diarios para la política local. Y tan importante van a ser los diarios y los periódicos que prácticamente cada partido político contaba con un periódico que lo representaba. Y entonces en ese partido aparecían referencias a las reuniones partidarias, a los candidatos. También se hacía como una especie de construcción de identidad a través del periódico, porque se marcaban los rasgos identitarios del partido y las diferencias con los adversarios o los opositores. Es decir, que la prensa va a ser realmente también va a jugar un rol importante, al punto de que podemos hablar también que se constituye la prensa en un actor político más en las elecciones, en Corrientes en particular, pero en general vamos a ver que es un actor clave en todos estos procesos. Bien. Para el Chaco vamos a tener algunas similitudes con lo que mencionó Marimar respecto a Corrientes, bueno, de los mitines, las reuniones sociales, pero en el 51 vamos a tener, primero, en la primera etapa, antes de que se declare la provincialización, por ejemplo, talleres de educación cívica, ¿sí? Para las mujeres, ¿sí? Porque en las elecciones de 1951 van a ser las primeras elecciones donde se van a elegir autoridad y van a participar. Entonces encontramos como notas sobre talleres o reuniones en unidad básica que invitan, bueno, a aprender el ejercicio del voto, ¿sí? De hecho, hay una característica también particular que se haría en 1951, al menos los que podemos rastrear a través de la prensa, es que el Partido Peronista, por ejemplo, va a hacer una gira pro reelección, así aparecía en la prensa, que eran campañas proselitistas que se hacían en las localidades del interior de la provincia, y junto con estas giras pro reelección, obviamente a la cabeza, ¿no?, de estas giras estaban las autoridades de los sindicatos. eh, También tenemos la creación de unidades básicas. Entonces podemos decir que el Partido Peronista también en las elecciones del 51 fue como engrosando o terminando de
formar, ¿sí? La parte más gruesa, ¿no? Del partido en el interior de la provincia, eh, que bueno, viene un poco de la mano con este tema de la provincialización. También tenemos actos públicos, donde no faltaban claramente las peleas, ¿sí? Ahí es muy vistoso cuando se hace un cierre de campaña porque aparecía en la prensa, bueno, que el cierre de campaña estuvo acompañado con hechos de violencia, generalmente eran eh, o ay, no está saliendo, partidarios que eran muy efusivos, entonces se producía como un desconocimiento entre ellos mismos, o si no algún tipo de pintada que se hacía en el lugar donde se estaba haciendo el cierre de campaña. Bueno, y esto traía una denuncia posterior en la prensa. En el caso, por ejemplo, del peronismo, en la revista de la CGT, encontramos una alusión al cierre de campaña que se hace en la Plaza 25 de Mayo, donde, bueno, es un acto multitudinario, el territorio, que va a ser uno de los órganos de propaganda política más importantes que va a tener eh, el partido oficialista, eh, transcribe todos los discursos de Gallardo, de Vittel, también, bueno, de los representantes de la CGT que van a acompañar el acto. Entonces, bueno, hay como una serie así de actos públicos, pero también mitines privados donde se invita a eh, los electores a participar, bueno, de estos talleres cívicos. Bueno, y ahí también le puse una foto de quién fue el primer gobernador de la provincia Presidente Perón, de provincia del Chaco, Felipe Gallardo, que bueno, eh, fue un representante de la rama sindical. Entonces también eso muestra el peso que tenía la rama sindical en la estructura del Partido Peronista en la provincia del Chaco, ¿no? Bueno, muy peinado, don Gallardo, ¿no? Bien, bien prolijo. Me parece interesante toda esta parte porque vemos como muchas transformaciones en la primera mitad del siglo XX en Corrientes, entonces eso se pudo ver claramente en lo que expuso Marimar. Y en el caso tuyo, Belén, bueno, no solamente el inicio de la práctica leccionaria de este tipo, sino también las diferencias entre Chaco y Corrientes. Y te quería preguntar, Marina, vos que trabajás la década del 80 otra vez. Entiendo que ahí hubo como aprender un aprendizaje nuevo, ¿no? De reaprender cómo hacer esto, cómo llevarlo adelante después de tantos años de dictadura. Y te quería consultar sobre y además de este aprendizaje también entiendo que hay algo que queda, ¿no? En los partidos, como una memoria también de campaña que queda. Entonces te quería preguntar sobre los rasgos o las características de la campaña electoral, en el caso de ambas provincias, también en 1983. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, las elecciones del 83 en ambas provincias se vieron, vivieron con mucho entusiasmo, con mucha participación, mucho más aún por parte de quienes integraban los partidos políticos y más los dirigentes que tenían como un conocimiento muy, muy cabal de las consecuencias que había tenido la dictadura, ¿no? Con mucho entusiasmo, pero también con mucha prudencia, ¿sí? Bueno, estaba muy cerquita nomás ahí la dictadura, entonces esto por ahí que mencionaba Belén acerca de escenas de violencia y demás, también la veían o era propio en la campaña bueno, de escenas de peleas y demás, pero muy prontamente siempre los dirigentes salían como a llamar al orden, a esta cuestión de, bueno, bajarle el tono, y de tratar de reducir como de esa forma los enfrentamientos también por esto, por teniendo mucha cautela, considerando que teníamos como muy cerca la cuestión de la dictadura, ¿no? Pero en general se vivió con mucho entusiasmo y mucha participación. Emergen como actores como muy presentables disputando protagonismo al interior de los espacios partidarios, por un lado a las juventudes, en el caso del Chaco, muy vinculadas a los movimientos de derechos humanos, transversales en ese sentido, incorporando, por ejemplo, a militantes de los 70, y también a las ramas a las ramas femeninas, ¿no? En las noticias, en los diarios se ven estas reuniones de las ramas femeninas que empiezan, por un lado, a
querer elegir a nivel interno a sus propias referentes o autoridades, tratando de comenzar a generar cierto cambio, movilización o reactualización de esas autoridades, ¿no? Porque en general, en el caso, por ejemplo, del Chaco, había muchas esposas de figuras y de candidatos que habían quedado bajo la dirección de la rama femenina. Entonces empieza a aparecer, que también es como muy propio de este momento, una disputa de nuevas figuras emergentes a estas figuras tradicionales que se terminan consolidando, ¿no? Entonces esta idea de mostrar una mayor participación y las ramas femeninas y la rama juvenil se empieza a notar y se empieza a ver esta idea de, bueno, de disputar esos espacios, ¿no? Por otro lado, esta organización se puede seguir y muy detalladamente en los diarios de todo lo que les llevó y les demandó a ellos poder organizar las campañas electorales. Y en ese sentido, la conformación, porque una vez que ya tenían los candidatos, esta idea de armar los comandos electorales, los comandos de campaña. Y estos comandos estaban conformados por distintos integrantes de las ramas y siguiendo un tipo de organización que tenía que ver con los distritos, ¿no? Entonces ahí se podía ver, bueno, toda esta batería de prácticas que las chicas venían comentando, ¿no? Estos mitines, estas reuniones, y cuestiones como muy chiquitas de, bueno, ir a la casa de una unidad básica que funcionaba en una casa de una señora en un barrio a actos mucho más monumentales de clubes de fútbol, de plazas llenas y demás. Entonces, se ve muchísimo todo ese movimiento y el trabajo de los candidatos que se tomaron como el trabajo de ir y visitar a las distintas localidades, tanto en Chaco como en Corrientes, los candidatos hicieron giras por parajes diminutos hasta ciudades de grandes conglomerados, ¿no? Donde ahí además también ahí no solamente fue esta cuestión de la militancia organizándose, sino también la sociedad o las organizadas a través de clubes, de estas comisiones vecinales que aprovechaban, que veían en estos momentos, bueno, que venía el candidato, de llevarle sus demandas. Entonces, eso se empieza a ver también en este momento, ¿no? La participación política, no solamente por los partidos, sino también que se empieza a transversalizar a la sociedad organizada de cierta forma también en este tipo de organizaciones, ¿no? Em, a ver qué más. Bien, bueno, eso como a nivel general. Bueno, muchas gracias Marina. La verdad que las fotos y las cosas que vienen compartiendo son increíbles y nos muestra, hay muchos elementos del siglo XX que se pueden ver. Estas últimas fotos que estás mostrando son realmente muy bellas. Pero, pero así noticias, así todas de repetidas. Tipo, se inauguró tal cosita así y con una fotito. Entonces ahí se ve como mucho el empuje que tenía esta cuestión de querer visibilizarse en los diarios, de mostrar, nos estamos Claro, organizando, estamos queriendo llegar, una cosa así. claro. Bueno, como para ir cerrando el panel, me quedaría charlando una hora más, pero tenemos que cerrar. Me gustaría saber cómo le fue a esta gente, ¿no? Si nos pueden hacer una síntesis de los resultados electorales, sé que son muchos y variados, pero ¿cuál fue la performance de estos partidos en Chaco y en Corrientes, ¿no? Durante el siglo XX? Bueno, sí, en cuanto a Corrientes, claramente no vamos a hablar de de todos los partidos porque es un montón, pero sí, de acuerdo a lo que hemos analizado de los resultados de las elecciones, por ejemplo, ese primer gráfico que está allí, que muestra las elecciones ejecutivas, es decir, las elecciones a gobernador, eh, desde 1909 a 1930, donde perfectamente se puede observar a través de ese gráfico la importancia y la relevancia que van a tener los partidos conservadores en Corrientes en las elecciones, donde claramente vemos que hay un predominio sostenido a lo largo de todas las elecciones de estos partidos, que bueno, claramente después también se reflejan en los gobiernos, porque los conservadores, autonomistas, liberales, en diferentes acuerdos, van a ser quienes van a gobernar la provincia de Corrientes prácticamente durante todo el siglo XX, con algunos, ¿verdad? Espacios, periodos breves en los que va a gobernar el radicalismo antipersonalista aliado con el autonomismo, después el radicalismo en el 46, el peronismo algunos años después,
y muy brevemente también después de la Libertadora, el radicalismo intransigente. Pero después el resto de los años del siglo XX van a ser los conservadores los que van a predominar. Y después el otro gráfico es acerca de cómo estaba constituida la legislatura de Corrientes en el año 46, donde todavía estaba vigente el sistema de representación proporcional. Me pareció interesante mostrar ese gráfico porque allí se puede ver con claridad cómo el sistema de representación proporcional se refleja en una distribución bastante equitativa y diversa en la legislatura. Cosa que, por ejemplo, cuando se reforma el sistema con el peronismo y se establece un sistema de mayoría y minoría, solamente va a haber dos partidos representados en la legislatura, el Partido Peronista y el Partido Radical. Es decir, que entonces claramente impacta un tipo de sistema electoral en la organización del gobierno y cómo se reparte el poder en ese gobierno. Bien, para el caso de Chaco, vamos a tener, por un lado, el resultado de las elecciones del 51 y después las elecciones del 53. Primero voy a hablar de las elecciones del 51, donde, bueno, el peronismo tiene un amplio triunfo. eh, uno de los, de, Uno de los porcentajes más altos, de hecho, en las elecciones del 51, si no es el más alto, donde, bueno, obviamente muestra el nivel de adhesión, contando, bueno, que no solamente iban a votar los hombres, sino también las mujeres por primera vez, dejando en segundo lugar al Partido Radical. Y bueno, la gran noticia o la novedad, digamos, de estas elecciones es pensar el desempeño del Partido Socialista, que como yo les había comentado, era uno de los partidos más fuertes en el territorio antes de la llegada del peronismo, y se ve un desempeño muy eximio, muy pequeño en términos de votos. Que eso, bueno, trae también, empieza a dibujar un poco cuál va a ser el partido opositor al peronismo, que va a ser la Unión Cívica Radical en el caso del territorio en la provincia del Chaco, digo. Esto también lo que muestra es que los convencionales que van a participar, como era la lista completa de mayoría, los que van a participar son todos del Partido Peronista. Entonces, claramente, bueno, la sanción de la Constitución, la inclusión del artículo 33, el polémico artículo 33 que va a habilitar el doble voto. eh, de hecho, bueno, la prensa, cuando relata las sesiones de la Comisión Constituyente del 51, son solamente 10 días de discusiones. Y bueno, estamos hablando de una constitución provincial, ¿no? Entonces, como los partidos opositores dicen que no es posible, que en tan poco tiempo se dicte la constitución, además teniendo en cuenta que previo, bueno, a la redacción de la constitución, los convencionales van a viajar a Buenos Aires, y entonces hay como una serie de denuncias que dice que la constitución ya estaba escrita, bueno, todo denuncias por parte de los partidos opositores. eh, y bueno, entre todas esas cuestiones, en 1951 la provincia del Chaco, la provincia exterritorial nacional, pasa a ser presidente Perón. Eso también muestra el nivel de adhesión del peronismo, bueno, en el territorio. Para 1953, sí, vamos a tener la participación solamente de dos partidos, el Partido Peronista y el Partido Comunista. Em, Ya que tanto el Partido Socialista como la Unión Cívica Radical se van a negar a participar de las elecciones. Entonces, eh, como triunfo nuevo, el peronismo vuelve a hacerse así con la mayoría de los votos, seguido del Partido Comunista, que en realidad queda en tercer puesto porque el voto en blanco va a ser el que siga en orden de porcentaje, teniendo en cuenta que en teoría no se podía votar en blanco tampoco, ¿sí? Y tampoco se podían abstener de participar los partidos políticos. O sea, había como una serie de leyes que se habían eh,
definido entre el 49 y el 51, pero de todas maneras la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista y el PP no van a participar en las elecciones provinciales. Y bueno, y en estas elecciones terminan siendo electos como gobernador Felipe Gallardo y como vicegobernador Felipe Galindo Vittel, ¿no? Bien. Y las elecciones del 83, que, a ver, no sé si pasa, tuvo una gran participación de tanto en Chaco como en Corrientes. En Chaco participó el 75% del electorado y en el caso de Corrientes fue el 77%. Se elegían tanto gobernador como y presidente y vicepresidente, y también se renovaban las cámaras, que en el caso de Chaco es unicameral y en el caso de Corrientes es bicameral, entonces se elegían senadores y diputados. En el caso de Chaco, recordemos que era por voto directo, y aquí hubo una competencia, un resultado muy, muy ajustado. Ganó el peronismo, pero fue un resultado muy ajustado, y por la cercanía, la cantidad de votos, se llevaron 15 escaños entre radicales y peronistas sin tener ninguna de las dos mayoría en la Cámara. Y en el caso de Corrientes, se elegían, al tener el sistema electoral por indirecto a través del colegio electoral, se elegían a los electores que luego en el Consejo Electoral elegirían al gobernador, al vice, a los diputados y a los senadores. Y en estas elecciones gana el Partido Autonomista. Esta es una caricatura de Chaco Mourinho en el Litoral, porque Julio Romero había dicho en una de sus entrevistas que iban a ganar, que estaba confiado que iban a ganar por el 70%. Entonces el 70%, bueno, no ganó porque quedó en segundo lugar, y obtuvo solamente obtuvo 6 electores, que después en el colegio electoral, a través del pacto, el autonomismo y los liberales se alían y eligen a Julio Romero, a Antonio Romero como gobernador de Corrientes. Y esos fueron los resultados. Bueno, buenísimo, me encanta la última caricatura esa, está muy buena como para cerrar. Antes de, bueno, primero agradecerles muchísimo la claridad y todo el trabajo. Antes de pasar a las preguntas, si alguien tiene, me toca hacer el chivo del grupo. No sé, Belén, si puedes pasar la diapo. Nosotros somos un núcleo que viene trabajando estos temas hace muchísimo tiempo. Aquí solamente pueden ver algunos de los libros que hemos publicado en estos últimos 10 años, donde pueden encontrar mucho de esto que se ha debatido. A esto se le suma también la cantidad de artículos que mis compañeras y compañeros de núcleo han publicado en este tiempo, ponencias, conferencias y espacios de debate y diálogo como este, con el objetivo de producir ciencia de calidad, con divulgación de calidad. Así que recomiendo a quienes están aquí y a quienes nos van a ver por YouTube, que puedan consultar todos estos materiales. Y ahora sí, pasado esto, quiero dejarles a quienes están aquí con nosotros espacio para alguna pregunta o alguna consulta a las expositoras. Después de dejar de compartir, Belén. Entonces, están nuestras redes también, por Ahí está, favor. síganos en nuestras Síganos en redes, nuestras perdón. redes. Me faltó esa parte. Me faltó esa parte, síganos en nuestras redes si quieren saber otros resultados electorales. Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo tengo una. No, te prometo, Marina, no te voy a preguntar a vos solamente porque te vengo interpelando solamente a vos. Quería saber, es una pregunta también un poco pedagógica, ¿con qué fuentes hemos visto la prensa predominantemente, pero también vimos fotos? Y quería saber con qué fuentes han trabajado en general estos temas, y qué tan difícil es hallarlas, encontrarlas, y quizá qué vacíos también ven en ese tema, en el tema de las fuentes. Bueno, ¿Quién arranco quiera yo. empezar? Sí. Sí, sí. Bueno, una fuente primordial para el estudio de los partidos políticos, de las elecciones,
y de la historia política en general para estos espacios regionales, es como dijiste, la prensa. O sea, es para nosotros una fuente fundamental. Siempre nos interesa o nos interesó, o aquellos que están o quieren empezar a trabajar sobre los partidos políticos, pensamos, bueno, ¿a dónde recurrir? A los partidos políticos. Y cuando nos acercamos a las unidades básicas, a los comités y preguntamos acerca de documentación, fuentes, nos encontramos con la realidad de que en general los partidos políticos, en la Argentina en general y en particular en nuestra región, no cuentan con archivos, es decir, no se caracterizan por resguardar la documentación partidaria. Por lo tanto, esa es una limitación para poder acceder a fuentes para estudiar a los partidos políticos y a las elecciones. Y bueno, y en ese sentido, ahí algo se puede suplir a través de los diarios. Y después también sí hay mucha información en la justicia electoral, si bien los archivos están bastante, por lo menos en el caso de Corrientes, bastante desorganizados, incompletos, las series no están suficientemente armadas, pero bueno, lo que hay es una información muy valiosa porque uno puede tener allí particularmente todos los datos de todos los partidos inscriptos en cada una de las elecciones, la cantidad, por ejemplo, de afiliados en cada partido y a su vez también de las elecciones, los resultados de las elecciones. Para las elecciones más cercanas, es decir, del 83 para acá, contamos también con todas las boletas, por ejemplo, que participaron de las elecciones. Es decir, que bueno, en esos archivos, si bien no son archivos que están como demasiados abiertos a los investigadores, por lo menos no hemos tenido inconvenientes para el acceso y para el trabajo con esa información y ese material. No sé si quieren decir algunas otras cosas, chicas. Yo tal vez agregar que en el último año tuvimos acceso a las fuentes de la DINE, que es la Dirección Nacional de Elecciones, que nos sirvió un montón porque en realidad el periodo que yo trabajé, lo trabajé con la prensa escrita, que es una de las principales fuentes para reconstruir todo lo que tenga que ver con la historia de los partidos, las tensiones, alguno que otro escrito de algún referente de esos partidos. Bueno, pero hace un año, año y medio, pudimos acceder a las actas de las elecciones, que es muy importante porque nos permite corroborar que esos datos están en la prensa, por ahí tenían algún error de número, algún error de tipeo, y eso hace más fidedigna, ¿no?, la información que compartimos. Otras cuestiones por ahí que también en el caso de Chaco es complicado porque estamos en un pasaje de territorio nacional a provincia y se complica dónde consultar la fuente, si en el Archivo General de la Nación, si en el archivo histórico, es un poco una lotería saber dónde está la información que uno busca. Y además también es que es un periodo del primer peronismo y que con la Revolución Libertadora, bueno, ya el panel pasado nos contaron todo lo que pasaba respecto al peronismo en las provincias después del golpe del 55, entonces eso complica mucho por ahí conseguir información de este periodo que yo trabajo particularmente, por, bueno, una cuestión también de desaparición de las fuentes, ¿no? De quema de información y ocultamiento de la información, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo la fortuna de, más allá de las fuentes que las chicas comentaron, nada, hay personas vivas todavía de mi etapa, entonces puedo hacer entrevistas, puedo conversar con ellos, entonces eso ayuda mucho porque también abre una puerta a archivos personales, que es lo que ellos guardan, folletitos, revistitas, o sea, hay mucho ahí que se habilita a partir de que esté la persona viva, ¿no? Y después hay algo que me pasa, que me pasó y que me parece como muy productivo. Bueno, tenemos la fortuna también de contar con el archivo de la provincia. Y nada, tiene al interior archivistas, ¿no? Personas que están ahí organizando y que tienen de memoria de distinto tiempo. Entonces, el hablar con ellos y contarle qué estás buscando, qué estás, eso ayuda mucho porque ellas se ponen, pues ella digo ella porque son todas mujeres las que están en el archivo de ahí del Chaco, el archivo provincial, Monseñor Alumni, y se van activando. Cuando te ven, se acuerdan, bueno, mirá, te aparecen con una caja, mirá, vos me dijiste la otra vez y te aparecen con una caja que es un tesoro, de que son, encontré, tengo ahí guardado, en algún momento voy a abordar,
cartas que les llega a ellos, porque ellos reciben todo lo que le van pasando los distintos entes estatales, le van mandando cosas y ellos no saben ni cómo catalogar a veces. Entonces tienen guardados en cajas de partidos que te acercan si vos estás interesado y te se acuerdan que vos le pediste sobre tal tema. Entonces, bueno, se activa esa búsqueda por parte de ellos y te traen, mirá, esto es de una caja con cartas que le enviaron al gobernador de distintos partidos, por ejemplo, el 87 que encontraron, o cuestiones de prensa, los informes de boletines de prensa que el mismo gobierno realizaba. Entonces, hay como cosas ahí que solamente se activan cuando uno conversa con quienes están trabajando en esos lugares y que nada, ellos empiezan a pensar, bueno, qué cosas pueden necesitar y qué cosas hay en esos archivos que ellos organizan y que pueden servirte, ¿no? O sea que más allá de que uno a veces vaya con esta idea de, bueno, tengo que ir a ver el boletín, conversar con las personas que integran los archivos, porque a lo mejor hay muchos otro universo que nos estamos perdiendo y que ellos son quienes saben, porque justamente organizan todo ese material, ¿no? Así que esa es como mi gran recomendación y se pueden encontrar grandes tesoros ahí en el archivo que están guardados o inclasificados, ¿no? Y en mi caso también, para las elecciones, por ejemplo, legislativas, resultó muy importante el uso de los diarios de sesiones de la legislatura, porque las elecciones, por ejemplo, legislativas, tienen que ser aprobadas por el órgano para el cual se hicieron las elecciones. Y entonces en la primera sesión se hace un análisis de las elecciones donde se presentan todos los resultados, hay debates para ver si se aprueban o no se aprueban las elecciones y los diplomas de los electos. Y después hay algo que aprovecho ahora, ya que no lo dije antes, que me parece interesante agregar, que tiene que ver con el tipo de sistema y cómo funcionaba, cómo eran las listas, ya que se habla tanto de las listas sábana, ahora la lista única que tenemos en las próximas elecciones. Bueno, en el caso de Corrientes, el sistema era un sistema por listas, pero las listas no eran listas cerradas como son las nuestras, digamos, sino que eran listas abiertas. ¿Qué significa esto? Que uno votaba la lista, pero no es que se repartían los cargos en función del orden en el que se encontraban los candidatos en la lista, sino que se elegía la lista y luego en la legislatura se hacía el sorteo entre la lista de los ganadores, de acuerdo a la representación y la cantidad de cargos que le correspondía a cada uno, se sorteaba entre los integrantes de esa lista quienes iban a ser los que en definitiva iban a acceder a la legislatura. Y bueno, y he encontrado casos realmente súper interesantes de esto, porque bueno, era con un bolillero que se hacía el sorteo. Y, por ejemplo, me he encontrado con elecciones en las que, por ejemplo, la Cámara de Senadores había sacado un senador cada partido. Y se hacía el sorteo y en todos los sorteos salió la bolilla uno. Bastante extraño, ¿no? O sea, da que pensar de que por ahí se podía también manejar un poco el sorteo. Pero bueno, eso me parecía interesante también aportar porque, bueno, es también una fuente que me sirvió muchísimo para trabajar este tema. Bueno, acá Sol hace una pregunta, Soledad Almirón, la leo para las tres, quien quiera responder. Ella pregunta cuáles son los perfiles que llegan a las candidaturas y qué pasaba con el caso de las mujeres y de otros actores, por ejemplo, las poblaciones indígenas. No sé si alguna quiere arrancar. Yo puedo arrancar con las candidaturas en el caso de los partidos en Corrientes y, por ejemplo, que los imaginarios que existen sobre los partidos políticos, ¿no? O sea, que en general se dice, bueno, el imaginario vincula, por ejemplo, al radicalismo con la clase media, ¿m? Al peronismo con los sectores populares o con los sindicatos. Bueno, cuando uno estudia a los partidos políticos y ve quiénes son los candidatos o los dirigentes de los partidos, vemos que en el caso de Corrientes, no hay diferencias en los sectores sociales a los cuales pertenecen los dirigentes partidarios de los distintos partidos políticos. Es decir, pertenecen prácticamente todos los dirigentes, ya sea del partido que sea, a la misma élite. Este, no hay diferencias en los sectores sociales. No hemos encontrado nosotros eso en el caso de los partidos en Corrientes. Sí, en el caso del peronismo vemos que, sobre todo en la segunda presidencia de Perón, porque no para la primera presidencia ni para la primera etapa del peronismo en Corrientes, donde los dirigentes van a seguir siendo sectores tradicionales y de las élites. En una segunda instancia vemos sí
la aparición de determinados dirigentes que van a ser más desconocidos, es decir, nuevos en la política, y muchos de ellos también van a provenir de sectores populares o sindicales. Pero va a ser como para una segunda parte, digamos, de ese proceso, no desde el inicio. Y en cuanto a las mujeres, bueno, sabemos que las mujeres van a empezar a participar recién a partir del peronismo, porque antes no podían participar de las elecciones. En Corrientes fue bastante complejo el tema de la incorporación de la mujer. De hecho, en las elecciones del 51, el único partido que va a llevar candidatas mujeres va a ser el peronista. Ninguno de los otros partidos va a llevar candidatas mujeres. Y en todo el resto de los partidos, las mujeres que van a participar como dirigentes del partido van a ser las esposas de, o sea, o familiares de los dirigentes varones, mientras que en el partido peronista femenino eso no se va a dar, no se va a dar en una segunda instancia cuando Eva Perón va a mandar, digamos, directamente esta normativa de que no podían ser dirigentes del Partido Peronista Femenino las esposas de, sino que debían ser otras mujeres. Bueno, y esto dio lugar entonces a la aparición de un grupo de mujeres que claramente son desconocidas por sus apellidos, porque no pertenecen, digamos, no son familiares de los principales dirigentes varones. Y si hacemos como un análisis así a grosso modo de quiénes eran estas mujeres, la mayoría eran maestras, ¿no? Las que llegaron, por ejemplo, a los cargos legislativos, eh, y algunas, bueno, también amas de casa, pero la enorme mayoría van a ser sobre todo maestras, las que van a ocupar esos primeros cargos en los que van a asumir las mujeres en Corrientes. Bueno, en el caso de Chaco, vamos a tener la participación o en realidad el perfil de Gallardo es un perfil sindicalista. En realidad él no era una figura muy preponderante, al menos es lo que pudimos rastrearnos a través de las fuentes. No podemos decir lo mismo de los otros candidatos a convencionales que van a participar, por ejemplo, en las elecciones del 51 y tienen una larga trayectoria, porque uno si va hacia atrás y busca en las elecciones de comisiones vecinales y municipales en el territorio del Chaco, encuentra esos nombres que están vinculados a una comisión vecinal o algunos a la Unión Cívica Radical, de alguna manera, eh, pero del Partido Peronista, ¿sí? Y de hecho en el 53, cuando se elige gobernador, la figura de Gallardo va a ser novedosa porque justamente no va a ser un nombre que suene con mucha fuerza. Por otro lado, respecto a las mujeres, eh, pero en el 51 tenemos una particularidad. El peronismo no incluye en sus listas mujeres en la convención, en las candidatas a convencionales constituyentes. Sí lo hace el Partido Comunista, por ejemplo, y de hecho hay panfletos en la prensa donde llaman a las mujeres a acercarse al partido, a conocer sus derechos, y van a ser en el padrón, en realidad en la lista de candidatos aparecen como profesión vinculadas o ama de casa, son modistas, a ese sector. Sin embargo, para las elecciones del 53, donde participa el Partido Comunista y participa el Partido Peronista, ahí sí ya encontramos candidatas mujeres tanto para las elecciones eh, de senadores y de diputados en el peronismo y en el comunismo también. Sin embargo, no hay mucha información, o sea, no se ha trabajado todavía ese tema y las fuentes que tenemos en este momento son como escasas para reconstruir sus trayectorias. Y respecto al tema, bueno, de la participación indígena, lamentablemente no contamos con fuentes, por lo menos que puedan reconstruir de esta etapa que yo trabajé, digamos, del 51 al 53, que fue como el inicio, digamos, en este camino de la investigación, justamente preguntar cuál fue el grado de participación política de los indígenas en el primer peronismo. Sí sabemos que hay vinculación de los caciques con el peronismo, porque se han encontrado cartas donde el cacique se presenta ante el gobernador del territorio como representante de la comunidad tal en nombre del presidente Perón. O sea, hay un vínculo que se puede establecer a través de algunas notas y cartas. De hecho, bueno, a nivel nacional también podemos encontrar, bueno, un vínculo entre Perón
y los pueblos indígenas no, pero en el caso del Chaco no podemos encontrar fuentes que nos permitan profundizar sobre ese tema. Sí sabemos que hay, digamos, participación política y demás, y pedidos, pero en esta cuestión electoral no tenemos mayor información. Y bien, en el 83 también vemos como bueno, yo lo mencioné, que se fortalecen por ahí los liderazgos más tradicionales y de personajes que ya estaban vinculados a la política. Entonces van a aparecer como y sobre todo fuertes tanto en la capital como en el interior, de estos apellidos de políticos, ¿no? Que son los Torres Sagasti, los Vittel, y de ya que tienen como un cierto posicionamiento y una fortaleza dentro de esos espacios, ¿no? Yo no trabajé acerca de, bueno, candidaturas, a ver si había candidatas mujeres y demás, pero sí se veía esta idea de intención o puja por participar y por llevar sus demandas. En el caso más de las juventudes, esto de pelear para integrar y que haya un candidato por la rama juvenil. En el caso de las mujeres, en lo que era la parte de revisión de la prensa, no se veía en ese sentido la participación, sino esta idea de conformar los espacios, revisar las autoridades y participar. Y sí, por ahí vinculaciones entre mujeres que eran esposas de, como líderes o disputándole a esas esposas de ese liderazgo en las organizaciones de la rama femenina. Y en el caso de la participación indígena, yo lo veo recién más en los 90, o sea, más en los 90, sobre todo el rastrillaje que hice sobre la prensa de las elecciones, eh, encontrando candidatos indígenas que llegan, sobre todo, que tienen más presencia, ¿no? Bueno, buenísimo. No sé si queda alguna pregunta más. Estamos ya medio sobre el límite de lo permitido en el Zoom. Nada, como para dar un cierre al evento, volver a agradecerle a las tres por todo el trabajo, la claridad expositiva, e invitar a las personas que nos están viendo en vivo y en YouTube después a que se sigan sumando a las actividades que hacemos desde el NESEP. Dentro de poquito va a haber otro panel. De hecho, el 28 de este mes vamos a tener otro panel de historias cercanas, así que invitarles a que se puedan sumar y bueno, agradecer también a todos los presentes por estar compartiendo estas 2 horitas de historia con nosotros. No sé si alguna de ustedes quiere dar algún cierre, si no, lo concluimos por acá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós, chao.